parecen interesantes y me gustaría que en las siguientes sesiones podamos platicar sobre algunas sentencias que yo encuentre de la misma manera interesantes. Saludos, Santa, Miguel. Y si ustedes tienen alguna sugerencia de alguna sentencia, de algún asunto que quieran que comentemos, para que yo lo pueda igual analizar previamente y si quieren lo preparamos y lo comentamos, estaría muy bien. Ahorita les traje unos criterios, como les dije, que desde mi punto de vista son interesantes, relacionados con la devolución del impuesto sobre la renta, la negativa devolución del impuesto sobre la renta de retenciones, que está muy sonado recientemente, la negativa, una sentencia que habla sobre una negativa de pago de lo indebido, que en realidad es un cobro de lo indebido, que ahorita les voy a comentar igual de qué se trató, una sentencia que habla sobre el buzón tributario, sobre un recurso de revocación presentado físicamente y no a través de un buzón tributario, y les voy a contar en qué concluyó ese juicio, ¿no? Entonces, la intención de esta sesión y de las siguientes es hablar sobre sentencias y jurisprudencias relevantes, actuales, novedosas. Las sesiones pasadas estaba platicando un poco sobre lo que es el juicio de nulidad, el juicio de lesividad, los medios de defensa como los recursos administrativos, el recurso de revocación, y ya estuvimos analizando algunos de estos temas, como el juicio en línea, ¿no? Entonces ahorita vamos a analizar algunas sentencias. Si nos da tiempo, vamos a platicar alguna otra sentencia distinta a las que ya les comenté. Si no, lo comentaríamos en las siguientes sesiones. Algunas de las que comentaríamos serían las que acabo de comentar. Negativa de devolución derivada de un cobro de lo indebido, una negativa de devolución por retenciones del impuesto sobre la renta. Vamos a analizar una tesis que salió recientemente, el 4 de junio, que habla sobre si es procedente promover un amparo indirecto y no irnos al juicio de nulidad, ¿no? Que romper lo que en derecho se llama el principio de definitividad, es decir, que no se tenga que agotar un medio de defensa previo al amparo. Vamos a analizar esta tesis, se me hizo muy interesante, por eso que la traje. Hay una sentencia del 69B donde unas resoluciones emitidas a los que el SAT llama EDOS, que son las empresas que deducen operaciones simuladas, unas resoluciones emitidas por el SAT donde esta empresa que dedujo la operación demostró que para sus operaciones sí hubo lo que el SAT llama materialidad. Hay una sentencia donde se analizó que esas resoluciones podían beneficiar al procedimiento 69 iniciado a la persona que facturaba, a la empresa que facturaba, al conocido como un EFO, ¿no? Entonces, esta sentencia también está interesante. Y hay otra sentencia igual interesante, 69, que probablemente la comentemos en sesiones siguientes para que igual, si pueden asistir, estaría bien, y con sus comentarios ustedes puedan también a través del chat pues participar. Sería muy interesante tener esa retroalimentación de ustedes. Entonces, las otras sentencias son sobre el recurso de revocación en línea. ¿Qué pasa si tú presentas el recurso de revocación en la oficialía de partes y no lo presentas por buzón tributario? Otra sentencia habla sobre la prueba pericial contable. Esa la analizamos en una sesión cuando platicamos de la litis abierta. Recordarán que la litis abierta es poder controvertir una resolución a través del recurso administrativo, en materia fiscal, el recurso de revocación, y posteriormente controvertirlo en el juicio. Entonces, poder hacer valer argumentos en contra de la resolución recurrida, poder ampliar esos argumentos, poder modificarlos, es lo que se conoce como litis abierta. Hay una jurisprudencia de la Corte que dice que no se puede presentar, el principio de litis abierta no permite presentar pruebas adicionales a las que se aportó en sede administrativa. Entonces, en esta sentencia se analiza respecto a una prueba pericial contable que no se presentó en recurso de revocación y que fue ofrecida en un juicio de nulidad. Entonces, aquí el debate está en si es admisible una prueba pericial contable en juicio de nulidad si no se ofreció en el recurso de revocación o si no lo es, ¿no? Esa sentencia también está interesante. Y otra sentencia más de la cual les voy a comentar en esta o las siguientes sesiones, que es sobre datos personales.
esto se me hizo muy interesante porque no tengo tanta experiencia yo en materia de datos personales, pero este asunto, por el tema y por la cuestión que trata, se me hizo algo relativo, ¿no? Para comentar, porque habla sobre, en este asunto se debatió sobre unos datos personales que una empresa divulgó de sus clientes a través de correo electrónico por accidente, y la empresa, el INAI la sanciona, le sigue un procedimiento administrativo, la sanciona, y la empresa se defiende diciendo que ella no tuvo la culpa, que la culpa fue de su trabajadora y que ella tiene todos los filtros y cumple con todos los requisitos legales, todos los procedimientos, con toda la capacitación en materia de acceso a la información y por lo tanto, y de resguardo de la información, y por lo tanto no estaba eximida de responsabilidad. Ese asunto también está muy interesante. Y les digo, si no nos da tiempo, pues, algunas de estas sentencias las comentaríamos en sesiones posteriores. Bueno, vamos a iniciar sobre una sentencia respecto al tema negativa de devolución derivada de un cobro de lo indebido. Aquí la pregunta, ¿no? Lo que se resuelve en la sentencia es si es procedente que a una persona se le devuelvan las cantidades que se le cobró de manera indebida por la autoridad fiscal. En materia de devoluciones, tenemos que hay dos figuras muy comunes, que son el saldo a favor y el pago de lo indebido. Son distintas y son muy comunes, las señala el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Entonces hay un pago de lo indebido cuando alguien realiza un pago que no debió haber pagado, ¿no? Y pasa cuando por error pagas a lo mejor algún impuesto que no debiste haber pagado, o a lo mejor te imponen una multa, la pagas, la controviertes, ganas el juicio y te regresan ese dinero. Ese es un pago de lo indebido, ¿no? Pagaste algo, el contribuyente pagó algo que no debió haber pagado. En este asunto, en esta sentencia, en realidad es como una especie de se deriva del pago de lo indebido, pero en realidad no es un pago de lo indebido porque no es un pago que hace el contribuyente. Les voy a comentar un poco cómo está el asunto, ¿no? Aquí la resolución impugnada es un oficio de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria. Es un oficio a través del cual dice auditoría a un contribuyente solicita una devolución desde el punto de vista del contribuyente de pago lo indebido, porque le cobraron 2 veces un crédito fiscal, ¿no? Entonces, solicita esta devolución y auditoría le dice, ¿sabes qué? No entra a analizar el fondo si es procedente o no la devolución, simplemente le dice, yo no soy competente para regresarte ese dinero porque lo que tú solicitas es un cobro que te hizo recaudación, la Administración Desconcentrada de Recaudación del SAT, y te lo hizo a través de una inmovilización bancaria y una transferencia de fondos a través del cobro coactivo conforme al 156 bis y 156 ter del Código Fiscal de la Federación, sin que el contribuyente supiera, le embargaron cuentas y transfirieron los fondos de un crédito fiscal que el contribuyente ya había pagado. Entonces le cobraron 2 veces. Este contribuyente, al cobrarle 2 veces, pues, ¿qué hace? Pues va y mete un trámite de devolución por pago lo indebido. Porque él, desde su punto de vista, había pagado 2 veces el mismo crédito, ¿no? El auditoría le dice que no es un pago lo indebido, sino es un reintegro de cantidades, ¿no? Cuando en materia de PAE, del procedimiento administrativo de ejecución, el Código Fiscal de la Federación dice que cuando te cobren de más un crédito, cuando te vayan a iniciar un PAE y te sobra, ¿no? O sea, te embargan un bien y te sobra, te van a reintegrar, ¿no? En ciertas cantidades. Entonces, de ahí se agarra auditoría, ¿no? Bueno, eso es lo que dice jurídica al defender este acto. En realidad, en la resolución no dicen esos motivos. Nada más dice que el competente era recaudación, porque recaudación fue quien hizo la inmovilización de cuentas, ¿no? Entonces, en el juicio, la autoridad defensora, la Administración Desconcentrada Jurídica, señala que primero el juicio se debe sobreseer, es decir, no entrar al fondo del asunto, al actualizarse una causal de improcedencia, y es que desde el punto de vista del SAT, esa resolución no le causaba afectación al interés jurídico del contribuyente. Y decía el SAT que no le causaba afectación porque no se le negó la devolución. Decía el SAT, es que no es una negativa de devolución,
lo único que se te dijo es que auditoría no era competente, sino recaudación, pues tú tenías a salvo tus derechos para ir con recaudación y solicitarlo. Eso fue lo que así lo está defendiendo jurídica, diciendo que se debe sobreseer porque esa resolución no le causa afectación. En la sentencia se analiza esta cuestión y se le señala que eran infundados los argumentos de jurídica y que no se actualizaba esta causal de improcedencia y por lo tanto no se debía sobreseer el juicio, debido a que la resolución sí afecta al interés jurídico del contribuyente, ¿no? De la parte actora, que puedan ver aquí en el tercer párrafo de esta diapositiva, y se señala en la sentencia que además esa resolución cuenta con los elementos necesarios para ser considerado un acto administrativo definitivo e impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conforme al artículo 3, fracción 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que se trata de una resolución a través de la cual, al no resolver el fondo del asunto, se le niega la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación. Al decir a auditoría que no es competente para resolver el trámite de devolución, tácitamente le está negando su derecho a la devolución. Es lo que considera la sala, por eso, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por eso considera infundada la causal planteada y se procede a entrar al análisis del fondo del asunto. Esto es interesante. Jurídica siempre trata, cuando defiende jurídica, el SAT siempre trata de hacer valer alguna causal de improcedencia si desde su punto de vista se actualiza, ¿no? Entonces, lo primero que hace un abogado del área jurídica es ver si hay alguna causal que dé lugar al desechamiento del juicio o, en su caso, al sobreseimiento y lo plantea, ¿no? Entonces, para jurídica es un ejercicio. Si ellos tienen la duda, lo hacen, aunque no estén seguros, porque pues no pierden nada haciendo valer la causa de improcedencia y sobreseimiento. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene la obligación de analizar de oficio las causales de improcedencia y cuando se le plantee una de manera expresa por alguna de las partes, en este caso la autoridad, pues tiene que pronunciarse en la sentencia de manera expresa sobre esa causa. Entonces, bueno, ya que la sala concluyó que no se debía sobreseer el juicio, sino se debía analizar el fondo del mismo, entra a analizar los argumentos de la actora. La actora dice, la contribuyente que hace la solicitud de devolución dice que la resolución impugnada es ilegal porque viola los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación, que prevé el trámite de devolución, el derecho a la devolución, el artículo 38 del Código Fiscal, que prevé los requisitos de los actos fiscales, entre ellos la fracción cuarta de fundamentación y motivación, y los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que auditoría del SAT sí era competente para tramitar y resolver el trámite de la solicitud de devolución de pago de lo indebido. O sea, para el contribuyente sí era competente y sí se debió haber pronunciado respecto del fondo del asunto. Además, señaló que no está en duda su derecho que tiene a la devolución. Es decir, la auditoría nunca le dijo que no tenía derecho, es más, tácitamente admitió que sí lo tenía porque admitió que había un doble cobro. Entonces, lo único que le dijo es que pues esa devolución te la tiene que hacer recaudación y no nosotros, ¿no? Le dijo auditoría. Entonces, no estaba en duda, dice la actora, que yo tengo derecho a la devolución. Entonces, pues, te pido tribunal, en su demanda eso señala, te pido tribunal que además de que declares que la resolución es nula, se me otorgue el derecho a recuperar ese dinero que se me cobró por segunda ocasión, ¿no? Y que soliciten devolución, que eran como 50 y tantos mil pesos, una cuestión así, que la habían cobrado 2 veces, ¿no? En mi caso es la primera vez que veo que la autoridad hace un doble cobro, y ahorita les voy a contar por qué pasó esto, ¿no? Vamos a ver primero los argumentos de la autoridad cuando se defiende en el juicio. En el juicio la autoridad señala que si bien es cierto, nos dice en el juicio la auditoría es competente para resolver las devoluciones. En este caso se trata de un reintegro de una cantidad pagada y no es una devolución de pago lo indebido ni de saldo a favor, por lo tanto no es auditoría la competente para resolver este tipo de solicitudes de devolución. Entonces, señala la defensora que el contribuyente debe haber ido directamente ante recaudación a solicitar su devolución. Bueno, para que tengan más contexto de esto, ¿por qué se le cobró 2 veces a este contribuyente? A este contribuyente se le había iniciado una visita domiciliaria por parte de una autoridad estatal.
Ustedes recordarán que las autoridades estatales actúan como autoridades coordinadas a nivel federal, y una autoridad estatal como una Secretaría de Finanzas y Planeación de algún estado puede revisarte impuestos federales como si fuera una autoridad federal en virtud de la ley de coordinación fiscal, ¿no? Actúan a través de convenios de coordinación fiscal. Entonces, era una autoridad estatal que estaba revisando impuestos federales a través de una visita domiciliaria y le determinó inconsistencias. ¿Qué hace el contribuyente? El contribuyente las acepta y solicita el pago presenta una declaración donde pues acepta las irregularidades y solicita el pago en parcialidades. Por alguna cuestión rara, esta solicitud que él realiza tiene dos respuestas. Tiene una respuesta por parte de la autoridad estatal donde dice, te autorizo tu pago en parcialidades y págamelo en estos plazos, ¿no? Les da su listado de pagos. Y tiene una respuesta de auditoría del SAT, una auditoría de la Autoridad Federal, donde le dice, no es procedente tu pago en parcialidades. Entonces, tiene dos respuestas este asunto, y eso también lo hace interesante, donde uno le autoriza en el pago en parcialidades, en otro no se lo autoriza. ¿Cuál es la cuestión? En que la autorización sí la conoce él, se le notifica de manera personal, pero la negativa se la notifica por estrados y nunca se entera. ¿Qué pasa después? Él hace sus pagos, sus parcialidades, termina de pagar el crédito fiscal y una vez que lo termina de pagar pasa algún tiempo y luego viene el SAT federal y le dice que como no le inicia un procedimiento de cobro, un PAE, no le inicia un procedimiento personal, sino como para el SAT el adeudo ya está firme porque fue una autodeterminación, porque para el SAT le había llegado el pago de parcialidades y el crédito no se había pagado, entonces había un adeudo firme, entonces lo que hizo el SAT fue embargar directamente cuentas bancarias y transferir los fondos de esas cuentas a la tesorería de la federación. Entonces él se da cuenta y dice, oye, pues yo ya te había pagado esta cantidad y me la estás cobrando otra vez a través de una inmovilización de cuentas. Entonces esto es irregular. ¿Qué hace el contribuyente? Le dice a la autoridad estatal, oye, me están cobrando dos veces, dile al SAT federal que me regrese el dinero. La autoridad estatal emite un oficio dirigido al SAT donde le dice, oye SAT, ese crédito que tú cobraste a través de una inmovilización de cuentas ya me lo había pagado porque yo le autoricé el pago en parcialidad. Entonces todavía hay un oficio donde la autoridad estatal reconoce que la autoridad federal hizo un cobro indebido. Entonces aquí estamos no ante un pago indebido, porque él no hizo un pago, estamos ante un cobro indebido realizado por la autoridad. Entonces, que desde mi punto de vista, y así se analiza en esta sentencia, se asemeja a un pago de lo indebido. Entonces, con este antecedente es que el contribuyente va a solicitar la devolución ante auditoría y le dicen que no. Entonces, ¿qué resolvió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa respecto a este asunto? Le dicen en la sentencia que la autoridad no tiene razón al decir que auditoría no es competente para resolver este trámite de devolución, porque pues según la autoridad solo se trataba de un reintegro y por lo tanto era recaudación que lo tenía que hacer. Le dice, porque en la resolución sustenta dicha resolución en algunos artículos del reglamento del SAT. Entonces, en la sentencia se le señala que los artículos que se señalan en la resolución impugnada son insuficientes, porque hay otros artículos que le dan la misma competencia para hacer el trámite de devolución a recaudación y auditoría, lo que se señala en la resolución. Entonces, si auditoría es legalmente competente para resolver los trámites de devolución de pago de lo indebido y de saldos a favor, y además tiene las mismas facultades que recaudación respecto a trámites con tesorería de la federación, pues no hay ningún impedimento legal para que no resolviera el asunto, ¿no? Para que no resolviera sobre la solicitud de devolución. Entonces, al final, el tribunal concluye en que sí es competente auditoría para resolver el trámite de devolución de pago de lo indebido, aunque ese pago de lo indebido en realidad se trataba de un cobro realizado por error por la autoridad y aunque derivara de una inmovilización de cuentas y una transferencia de cuentas, ¿no? Entonces, eso se le señala en la sentencia, pues eso sí es relevante, ¿no? El hecho de que derive de una inmovilización de cuentas, al final, pues esa inmovilización fue por error y fue realizada por tu culpa, autoridad. O sea, tú no le debiste haber ido a cobrar dos veces.
Entonces, además de que le cobras 2 veces, le pones trabas al momento de que te pide la devolución, cuando incluso hay un reconocimiento por la autoridad estatal de que ese segundo cobro fue irregular. Entonces, pues fue lo que se resuelve en la sentencia, ¿no? Entonces, sí se actualizaba la figura de pago indebido al haber un error de hecho de derecho por parte de recaudación al haber realizado un cobro irregular, ¿no? Entonces, con esta diapositiva se concluye esta primera sentencia que yo les traje, que les quería comentar, que se me hace muy interesante, porque nunca me había tocado ver ni en el tiempo, ni en casi los 8 años que trabajo en el SAT, ni ahora en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un asunto donde cobraban 2 veces y donde de este segundo cobro se solicitara una devolución ante auditoría y auditoría le dijera que no era competente, ¿no? Se me hizo muy extraño el caso y por eso se me hizo interesante comentarlo. Bueno, otra de las sentencias que les traje para comentar hoy es una que nos habla sobre la negativa de devolución por retenciones del impuesto de la renta que se le hacen a los asalariados, ¿no? Es muy común que el SAT te niegue la devolución por retenciones cuando diga que esas retenciones no se han enterado por el patrón, es decir, el patrón nunca las pagó. Es lo que señala el SAT. Entonces, como el patrón nunca las pagó, dice el SAT, pues no te puedo devolver. Es básicamente lo que señala el SAT. Eso es muy común actualmente y hay muchos juicios, supongo que toda la República, aquí por lo menos en Cancún, respecto a este tema. Entonces, aquí la pregunta a considerar sería, ¿es procedente la devolución del impuesto sobre la renta de los asalariados, aunque los patrones no hayan enterado al fisco las retenciones correspondientes, que no la hayan pagado? ¿Será o no será procedente? ¿Tiene o no razón auditoría del Servicio de Administración Tributaria? Entonces vamos a analizar una sentencia, ¿no? Aquí la controversia planteada es precisamente lo que acabo de comentar. Los argumentos de la actora es que se le niega su devolución del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2018, o puede ser cualquier ejercicio fiscal, obviamente, debido a que sus retenedores no enteraron al fisco federal las cantidades que le fueron retenidas por concepto de impuesto sobre la renta, lo que señala condiciona su derecho para acreditar dicho impuesto conforme a la mecánica tributaria, ya que este fue efectivamente pagado, ¿no? También señala la actora que el artículo 96 de la Ley de Impuesto sobre la Renta señala que los patrones tienen la obligación de efectuar las retenciones y posterior entero de las retenciones a favor del fisco federal. Sin embargo, señala la actora, ese artículo no establece ninguna limitante o ningún impedimento para que las personas físicas puedan solicitar el impuesto retenido en exceso y que exista obligación de que los trabajadores demuestren que efectivamente esa retención fue pagada por el patrón. Eso no lo dice la ley, es lo que dice la parte actora. ¿Cómo se defiende la autoridad? En todas las sentencias pues, tenemos 2 versiones, ¿no? Entonces aquí la autoridad al defenderse señala, generalmente señala lo mismo, que son infundados los argumentos de la actora, nos dice porque la resolución fue emitida con base en la información que está en todos los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria, con base en los recibos de nómina, con base en los estados de cuenta bancarios y pues toda la información con la que cuenta el SAT. Y como tal, pues de toda esa información no se desprende que esas retenciones que aparentemente le hicieron al trabajador se hayan pagado al fisco, ¿no? Entonces, señala la autoridad que al ser omisos, ¿no?, en enterar o en pagar estas retenciones, no procede la devolución del impuesto sobre la renta en términos del artículo 96 y 150, la ley de este impuesto, ¿no? Así lo defienden. ¿Qué resuelve generalmente el tribunal? Obviamente, aquí estamos analizando unas sentencias en concreto, no significa que los criterios que estamos comentando aquí sean criterios universales, es decir, no significa que estos criterios sean así vistos o analizados de esa misma manera en toda la República Mexicana. Cada sala regional es independiente, cada sala regional puede tener un criterio distinto. Respecto a este tema no hay como tal una jurisprudencia. Hay una tesis que de hecho es muy reciente, salió ahorita en mayo. Cuestiones similares. Entonces, por lo menos en Quintana Roo y en varios estados de la República se resuelve de la manera que les voy a comentar, ¿no? Entonces, en esta sentencia, lo que se señala es que
la autoridad fiscal actuó indebidamente, es decir, ilegalmente, al negar, la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta solicitada por el contribuyente, atribuyéndole el incumplimiento de una obligación que solo es exigible a quienes le retuvieron impuesto sobre la renta por los pagos que efectuaron. Es decir, la sala dice que esa obligación que el SAT pide es una obligación a cargo de los patrones, no de los trabajadores. Entonces, pasarle esa carga a los trabajadores es una cuestión ilegal, es una cuestión indebida, ¿no? Entonces, el tribunal señala que no existe disposición expresa ni en la ley del impuesto sobre la renta ni en el Código Fiscal de la Federación que establezca que para que la devolución sea procedente, los terceros retenedores, es decir, los patrones, los patrones tengan que haber realizado el pago, ¿no? Y que esto tenga que ser demostrado además por los trabajadores, ¿no? Entonces, nos dice también el tribunal, establecer lo contrario sería trasladar una carga directa a los contribuyentes asalariados que no está prevista en la ley de la materia, es decir, la autoridad actúa de manera excesiva al establecer una carga adicional que no está prevista en ley. Entonces, el tribunal concluye que la autoridad actúa ilegalmente al fundar su negativa de devolución en el artículo 96 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, pues ese artículo no establece la obligación a los contribuyentes que se pretende, ¿no?, por parte de la autoridad, que es que se haya efectuado el pago de la retención y que además el trabajador sea quien lo tenga que demostrar, ¿no? En la básica esto, pero ahí la tesis que yo les comentaba es de mayo de este año, ahí está el número de registro, 2023-106, es del primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, y nos señala devolución del rubro. Recuerden que en una tesis o jurisprudencia el rubro es la parte en mayúscula, nos señala devolución de saldo a favor del impuesto sobre la renta procede al trabajador por concepto de sueldos y salarios, aunque no esté acreditado que el patrón cumplió con su obligación de declarar y enterar la contribución retenida, ¿no? Entonces, esta tesis es muy clara en establecer que esa carga adicional no corresponde al trabajador, ¿no? Esta tesis inicia en el cuerpo de la misma señalando que pues el artículo 22 establece el derecho a la devolución y luego nos dice, los trabajadores a quienes se les retuvo el impuesto sobre la renta tienen derecho a pedir la devolución respectiva a la autoridad hacendaria, quien deberá autorizarla si el solicitante demuestra la retención con la declaración de impuestos y con la constancia de sus ingresos y retenciones por sueldos y salarios, ambas por el ejercicio correspondiente. Dice la tesis, sin que se les pueda negar por la circunstancia de que no está acreditado que el patrón cumplió con su obligación de declarar y enterar la contribución retenida, es decir, de pagarla. No se les puede negar la devolución, dice este tribunal colegiado, bajo el pretexto de que el patrón no lo pagó o no presentó su declaración. La tesis continúa, dice, porque ello sería en perjuicio de los derechos humanos de legalidad tributaria y seguridad jurídica, nos dice esa tesis, ¿no? Aquí incluso el colegiado analiza desde una perspectiva de derechos humanos, no solo de mera legalidad, que es como resuelve generalmente la justicia administrativa, ¿no? Y nos señala, ya que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación no prevé que la devolución esté condicionada al cumplimiento de la obligación patronal señalada. Ya vimos que el tribunal, al resolver la sentencia que yo traje en análisis, hace referencia a que la ley del impuesto sobre la renta no lo establece, ni el Código Fiscal, ni ningún cuerpo normativo. Aquí en la tesis, de manera específica, señala el artículo 22, dice, ahí no está establecido esa condición, ¿no? Dice, porque en materia fiscal las normas de restricción o las que imponen sanciones a los particulares deben estar expresamente señaladas. O sea, una norma que te prohíbe algo, que te limita, tiene que estar expresamente señalada. Si no está, puede la autoridad inventarse esas limitaciones, básicamente. Entonces, la parte azul es la conclusión de la tesis, donde nos dice, no es necesario que el patrón retenedor haya pagado el impuesto sobre la renta para que sea procedente la solicitud de devolución del trabajador, porque la Hacienda Federal
esta parte es interesante, es una maquinaria técnica jurídica que cuenta con todos los recursos humanos y materiales para fiscalizar a los contribuyentes y compelerlos a cumplir con sus obligaciones fiscales en términos del artículo 42. Es decir, tu SAT es una maquinaria poderosa que tiene todas las herramientas humanas y materiales para poder, en su caso, revisar a los patrones y exigirles que cumplan con sus obligaciones, pero no es una carga que puedas tú trasladar a los trabajadores. Comenta Adrián de la Ciudad de México, un asunto acá que inicialmente le negaron porque el retenedor no pagó las retenciones, ahora le piden al trabajador papeles de trabajo de la integración de todas sus deducciones. Sino, sí, aquí la tesis lo que nos señala al respecto es precisamente que lo único que él necesitaría es demostrar que se le hicieron las retenciones, ¿no? Y nos dice aquí, incluso nos ponen nombres, ¿no? No dice nada más, con la constancia de sus ingresos y la retención con su declaración. Entonces, es lo único que necesita, una constancia de ingresos y su declaración de impuestos. Entonces, no establece que se necesiten toda la documentación que nos comenta Adrián. Recuerden también que los requerimientos del SAT, si son muy detallados, pueden ser ilegales, ¿no? Un requerimiento, hay creo que tesis que hablan sobre requerimientos ilegales, porque no te pueden pedir información o documentación que tú no estás obligado a llevar. Si eres un asalariado, no estás obligado a llevar contabilidad ni integraciones sobre ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, no te pueden pedir algo que tú no estás obligado. Así como lo comenta Adrián, pareciera que ese requerimiento sería ilegal, ¿no? Pero habría que analizarlo. Y sí, las autoridades obviamente lo que tratan ahorita es de no devolver, ¿no? Eso es bien sabido. Yo estuve en el SAT y la manera es incluso mal visto de manera interna, ¿no? Cuando alguien devuelve y es revisado con lupa. A los empleados del SAT, auditoría en específico, yo trabajé en auditoría, anualmente nos revisaban de 1 a 3 veces por diversas autoridades internas, como el órgano interno de control, como la central de evaluación y otras, ¿no? ¿Qué es lo que revisaban? Que se siguieran todos los protocolos, todos los manuales, y cuando se autorizaban devoluciones, obviamente cuantiosas, porque son demasiados trámites de devoluciones, cuando eran muchas a un mismo contribuyente o cuando eran muy cuantiosas, pues se revisaban con lupa, ¿no? ¿Por qué? Porque si le autorizaste esa devolución, tenían que tener todo el sustento de acuerdo a los manuales del SAT. Y si, por ejemplo, la interpretación del SAT y en sus lineamientos señala que no es procedente si no está pagado, todas las solicitudes de devolución en las cuales no esté pagado el impuesto de la renta por los patrones van a salir negativas. Entonces, necesariamente, aunque existe un criterio PRODECON que no lo traje aquí, pero que he visto que la contadora Yasmín lo está comentando, y aunque existe esta tesis, el SAT va a seguir negando esas devoluciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Irse a un juicio de nulidad necesariamente. Porque si se van a un recurso de revocación, el recurso de revocación probablemente lo confirmen y tampoco le den la razón. Entonces, esas negativas de devoluciones, pues no les va a quedar otro remedio más que irse a juicios de nulidad, haciendo valer esta tesis. Pueden exhibir como pruebas sentencias similares. Tienen la ventaja de que la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene un buscador de sentencias de versiones públicas y ahí pueden descargarlas y la pueden aportar como pruebas. Eso ayudaría también a que el tribunal pues tenga ya un criterio y se pueda basar en esa sentencia, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente así funciona el SAT, y mientras no exista una jurisprudencia de la Corte que establezca esta cuestión, el SAT lo va a seguir haciendo. Ya con jurisprudencia tampoco está obligado, porque la ley de amparo en su artículo 217 señala que la obligación no es para autoridades administrativas, y de ahí se escuda el SAT para no cumplirlas. Entonces, no obstante ello, cuando ya existe jurisprudencia, en recurso de revocación ya te darían la razón, porque ya sería desgastante en términos monetarios para la autoridad defenderlo en un juicio, porque saben que el juicio lo van a perder. Si ellos en el juicio no se allanan, pueden incurrir en responsabilidad, ¿no? Entonces, pero mientras no exista jurisprudencia de la Corte, pues esto va a seguir así en el límite.
Eugenia nos comenta si se mete recurso de revocación y niegan la devolución, después se puede hacer el juicio o ya no. Sí, Eugenia, el recurso de revocación y el juicio de nulidad son optativos. Tú puedes elegir si interpones el recurso de revocación o el juicio de nulidad. Si agotas primero el recurso de revocación y no te dan la razón, con posterioridad puedes irte al juicio de nulidad y no tienes ningún problema. En ambos casos tienes 30 días hábiles. Recuerden, no cuentan sábados, domingos ni días inhábiles. Entonces, si metes el recurso de revocación y pierdes tu recurso de revocación, luego puedes irte al juicio de nulidad. Pero les digo, en este caso, yo creo que si te van al recurso de revocación lo van a perder. Así que mi recomendación sería que se vayan al juicio de nulidad directamente. No agoten el recurso porque no les va a servir de mucho. Y por eso es que hay muchos juicios sobre estos temas, ¿no? Yo el mes pasado creo que saqué 3 sentencias, proyecté 3 sentencias en ese sentido, sobre este tema de la devolución de retenciones, porque pues es muy común que el SAT te las niegue. Entonces, bueno, vamos ahora a platicar sobre una sentencia más, que es sobre la del recurso de revocación en línea, ¿no? Ustedes sabrán que el recurso de revocación, al cual hace referencia Eugenia, que está previsto en el Código Fiscal de la Federación, se debe presentar, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, a través de buzón tributario. Ahí nos señala que el recurso de revocación se debe presentar por buzón. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué pasa si el área que resuelve el recurso de revocación, que es el área jurídica del SAT, recibe un escrito de recurso de revocación en papel en su oficialidad de partes? ¿Qué pasaría si no se cumple con presentarlo por buzón tributario? ¿Ese recurso de revocación se debe admitir o no? ¿Y qué haría la autoridad? ¿Qué debe hacer la autoridad? Entonces, esto pasó en una... Esta sentencia ya se las había comentado en alguna sesión anterior. Hablamos precisamente sobre sentencias, entonces se me hizo interesante comentarla, ¿no? Otra vez. Entonces, ¿por qué puede pasar todavía? Entonces, aquí lo que pasó fue que esto que les acabo de comentar, jurídica recibe el recurso de revocación en papel. Entonces, dice, pues el jurídica se ve en un problema porque para ellos no deben de recibir o tienen la instrucción y su lineamiento de no recibir recurso de revocación en papel. ¿Qué pasaría si tú vas con tu recurso de revocación impreso de oficialidad de partes? En jurídica te van a decir, no te lo acepto. ¿Qué pasa si tú, pues te pones quisquilloso, dices que vas a llamar a la prensa, etcétera? Muy probablemente van a hacer todo lo posible por no aceptarte el documento, que está mal, porque en una oficialidad de partes de cualquier autoridad te deben recibir lo que sea, conforme a tu derecho de petición, previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero las autoridades pues, tienen sus lineamientos y pues muy probablemente no te lo quieran recibir. Entonces, ¿qué han hecho algunos litigantes? Me tocó ver que lo mandaban por paquetería. Entonces, el SAT lo recibía porque recibe el paquete y pues ya no le quedaba de otra, ¿no? que tener el documento. Entonces, aquí recibe el documento, el recurso de revocación en papel, y ¿qué es lo que hace el SAT? Emite un oficio, y en ese oficio lo que señala es, no desecha el recurso de revocación, que fue lo que en teoría debe haber hecho, sino lo que dice en este oficio es, bueno, como tu recurso de revocación lo presentaste de manera incorrecta en papel y no por buzón tributario, lo procedente es que yo te lo regrese y se te regresa el recurso de revocación para que lo presentes por la vía idónea. Esa es la resolución que emite el SAT. Señala que esto pues, tiene sustento en el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación y en la regla 2.18.1 y con el anexo 1A, ¿no? Que habla sobre el recurso de revocación en línea, que te dice cómo debe de presentarse el recurso de revocación en línea. Aquí la controversia sería si es apegado a derecho el que la autoridad demandada, que en este caso es el área jurídica del SAT, tuviera por no interpuesto el recurso de revocación que se presentó por escrito en la oficialidad de partes de jurídica y que no se presentó por buzón tributario. Entonces aquí, de entrada, si ustedes buscan en el banco de sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si ustedes buscan criterios o si ustedes han tenido asuntos similares, probablemente se encontrarán con que hay sentencias contradictorias. El mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene sentencias en las cuales algunas salas dicen que no, que si el recurso de revocación no se presenta
por buzón tributario, si no se presenta en papel, no es admisible. ¿Por qué? Porque pues, el artículo 121 es muy claro y dice se debe presentar por buzón tributario. No lo presentas por buzón tributario, pues básicamente te quedaste sin opciones, ¿no? Hay otras salas que, contrario a ello, dicen no, que es la sentencia, como la sentencia que están comentando, que dicen, bueno, no. ¿Por qué? Porque el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que uno de los derechos es el acceso a la justicia. Y ese derecho humano tiene que estar por encima de ciertos formalismos. Y si bien es cierto, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación dice que el recurso de revocación se tiene que presentar por buzón tributario, también es cierto que no te establece ninguna consecuencia negativa que si tú lo presentas en papel. Entonces, no te da la opción de presentarlo en papel, el artículo 121, pero tampoco te dice nada si la autoridad ya lo recibió. No te establece cuál sería el impedimento de la autoridad para resolver ese recurso de revocación. Entonces, recuerden también que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa puede actuar interpretando las normas conforme a la Constitución, ¿no? Y puede aplicar un control difuso de la constitucionalidad o convencionalidad al dictar su sentencia, ¿no? Es decir, puede inaplicar artículos que estén en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? O los puede interpretar de manera extensiva para que se apeguen a la Constitución. O sea, puede haber una interpretación conforme al artículo 17 constitucional que diga que como no está prohibido presentarlo físicamente, se entendería que el artículo 221 no trae consigo que el presentarlo en papel implica el desechamiento del recurso de revocación, ¿no? Entonces, son dos formas de resolver el tribunal que están vigentes a la fecha y que pues va a depender en la localidad donde ustedes estén, la forma en la que el tribunal esté resolviendo, ¿no? Obviamente mi consejo es que si pueden, preséntenlo por buzón tributario para que no tengan ningún problema, pero bueno, en este caso se presentó en papel y se resolvió de esta manera, ¿no? Nos dice que si bien es cierto, el recurso se debe presentar por buzón tributario, ninguno de los ordenamientos que citó, ninguno de los artículos que cita la autoridad demandada establece ni facultan a la autoridad para devolver, tener por no interpuesto o desechar el recurso de revocación cuando se presente en oficialidad de partes y no por buzón tributario. No hay ninguna causal, a diferencia de otros artículos que te hablan de que, bueno, si no se presenta en tiempo, se desecha, ¿no? No hay ningún artículo que diga si no se presenta por buzón tributario, el recurso se va a desechar o se va a sobreseer o se va a tener por no interpuesto. No lo hay. Entonces no puedes simplemente no pronunciarte. Si tú, en la sentencia se analiza, si el recurso de revocación se presentó en tiempo, es decir, dentro de los 30 días, si se presentó ante la autoridad competente, es decir, ante jurídica, que era competente tanto material como territorialmente, ¿no? ¿Cuál es el impedimento para que te pronuncies respecto al recurso de revocación? Lo único que estuvo mal fue la forma, que fue en línea y no, o sea, que no fue en línea, porque fue en papel, pero todo lo demás se cumplió, ¿no? Entonces, en respeto al derecho humano de acceso a la justicia, tu autoridad debiste haber resuelto ese recurso de revocación, fue lo que se analizó en la sentencia, ¿no? Desde mi punto, yo coincido con este criterio, pero pues habrá quien no, ¿no? Entonces, habrá quien sea más legalista, que diga, si el 121 te dice que solo va a ser por buzón tributario, pues solo por buzón tributario. Entonces, eso es lo que les estoy comentando, lo que se analiza y lo que se señala aquí. Entonces, se concluye que la autoridad debió haber tomado como fecha de presentación, si el recurso era procedente o improcedente, el día en que fue recibido en oficialidad de partes, y pronunciarse respecto a si se admitía o no se admitía el recurso de revocación, ¿no? Y que es contrario de derecho que la autoridad tuviera por no interpuesto el recurso de revocación al devolverlo, porque el hecho que la autoridad lo haya señalado, te devuelvo el recurso, se analizó que era una especie pues de desechamiento sí, una especie de desechamiento de recurso, porque no importa el nombre que le diera la autoridad al oficio, al final no estaba pronunciándose sobre el fondo del asunto planteado en el recurso de revocación, ¿no? Y entonces, básicamente lo que nos señala esta sentencia, que como les había comentado, ya se las había comentado en sesiones pasadas, y me pareció interesante volver a retomar, ¿no? Entonces, bueno, ya
por el tiempo que nos queda, yo creo que vamos a concluir con este tema, que es este del amparo indirecto, ¿no? Nos podríamos hacer esta pregunta. ¿Puedo presentar un amparo indirecto en lugar de un juicio de nulidad? Si somos legalistas, entenderíamos que no, ¿no? O sea, si nosotros interpretamos la cuestión, los principios del amparo, los principios que rigen el amparo, digamos, no, porque hay que agotar el principio de definitividad y en contra de una resolución procedería el recurso de revocación o el juicio de nulidad, una resolución emitida por una autoridad fiscal. Ok, no tenemos esa pregunta y pues ya contestamos la respuesta, muy básica. Bueno, pero hay una tesis que salió hace unos días que dice lo contrario. Esta tesis es aplicable en el Código de Quintana Roo, pero les voy a decir por qué, desde mi punto de vista, puede ser aplicable a nivel federal. Vamos a leer el rubro de la tesis, ¿no? Es una tesis aislada, no es jurisprudencia, pero pues, ustedes pueden tener su propia opinión al respecto, ¿no? Es emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del 27º Circuito aquí en Quintana Roo, y el rubro dice, juicio contencioso administrativo, no es exigible agotarlo previamente a promover el juicio de amparo indirecto, al prever el artículo 134, fracción primera, inciso B del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, mayores requisitos que la ley de amparo para conceder la suspensión definitiva, lo cual actualiza una excepción al principio de definitividad. Recuerden que ningún principio es absoluto, todos los principios tienen excepciones. ¿Cuál es la excepción al principio de definitividad? La propia ley de amparo señala excepciones, hay varias excepciones, no hay una. Una de esas excepciones es cuando la suspensión, para que te otorguen la suspensión del acto que tú estás controvirtiendo en un juicio, te pidan mayores requisitos que los que señala la ley de amparo. Entonces habríamos que analizar qué requisitos te pide la ley de amparo, con qué requisitos te pide la ley del juicio que yo estoy intentando, para ver si en realidad te pide mayores requisitos. Si te pide mayores requisitos, entonces no es necesario agotarlo y ustedes pudieran irse al juicio de amparo indirecto. Entonces, aquí en el juicio contencioso local del Estado de Quintana Roo, salió esta tesis que dice que el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo pide más requisitos. ¿Por qué? ¿Por qué pide más requisitos? Vamos a comentar. Nos dice, el Pleno de la Suprema Corte determinó que la acreditación de daños y o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito, analizando una jurisprudencia que salió en 2020, no es un requisito para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, cuando el quejoso alega tener interés jurídico. Entonces, señala la propia tesis. En ese contexto, si el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en el artículo 134, fracción primera, inciso B, establece como requisito para concederla que se acredite que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado, se concluye que dicho precepto prevé mayores requisitos que los que la ley de amparo dispone para conceder la suspensión definitiva. Es decir, este artículo 134, fracción primera, establece como requisito que no está en la ley de amparo que se tenga que acreditar que los daños que se causen sean de difícil reparación, ¿no? O que los daños o perjuicios que se causen sean de difícil reparación. Eso ya no está en la ley de amparo. Antes estaba en la ley de amparo anterior, pero con la nueva ley de amparo, que ya no está nueva, ya no está este requisito. Entonces, nos dice, no resulta exigible al quejoso agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa local, previamente a promover el juicio de amparo indirecto, pues la circunstancia indicada constituye una excepción al principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción 20 de la citada ley. Esta tesis, como les había dicho, se publicó el 4 de junio de 2021. ¿Y por qué les digo yo que es aplicable a nivel federal? O si coincidiéramos con este criterio, ¿por qué sería aplicable a nivel federal? Bueno, pues tendríamos que analizar ahora qué dice el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que nos habla de la suspensión. Y este artículo nos señala que nos dice, la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo se debe de tramitar y resolver conforme a las siguientes reglas. Y nos dice, se considera siempre que no se afecta al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Es decir, este artículo 28 está redactado casi literalmente igual al 134 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Entonces, esta tesis, si dice que el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, al establecer este requisito, pues se excede lo que señala la ley de amparo, podríamos decir que también el artículo 28. El artículo
que en la ley de amparo establece respecto a la suspensión es el artículo 128 y nos dice, con excepción de los casos en que proceda oficio, la suspensión se decretará en todas las materias a las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que se den los siguientes requisitos, y nos dice que la solicite el quejoso, que no se siga a perjuicio del interés social ni se contravenga disposiciones de orden público, y no se establece como un requisito condicionante para que se conceda la suspensión que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante. Es decir, que si esta tesis que estamos comentando fuese jurisprudencia, la podemos aplicar en cualquier lugar. Habríamos, desde mi punto de vista, sí se ubica en el supuesto de excepción al principio de definitividad, porque actualmente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, desde mi punto de vista muy personal, no como empleado del tribunal, considero que sí se actualiza el supuesto de excepción al establecer este requisito adicional que no está en la ley de amparo. ¿Cuál es este requisito? Pues que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Entonces, bueno, esto les dará a ustedes a pensar, ¿no? Si también dependerá su estrategia jurídica, si quieren intentar un amparo indirecto, alegando, en dado caso, lo que señala esta tesis. También se me hizo interesante comentarles que, bueno, previamente, esta tesis es de un colegiado, el segundo colegiado del 27º circuito. Pero hubo otro que en 2 años anteriores, el tercer tribunal colegiado del mismo circuito, en casi 2 años anteriores, sacó una tesis que decía lo contrario, que nos decía juicio contencioso administrativo en el Estado de Quintana Roo debe agotarse previo a promover el amparo al establecer el Código de Justicia Administrativa los mismos alcances, requisitos y plazos que previste en la ley de amparo. Entonces, básicamente, y para no aburrirlos más con el tema, pues esta tesis señala lo contrario a la otra. Es decir, que el Código de Justicia Administrativa en el artículo 134 y en los demás no establece mayores requisitos que los que señala la ley de amparo. Sin embargo, esta tesis no explica por qué no, simplemente dice que no, los artículos 134 y 135 tienen los mismos alcances, requisitos y plazos. No hay requisitos mayores. Este es de 2019, pero se contrapone a una más reciente del mismo circuito. Entonces, no sé si ya fue denunciada la contradicción. En dado caso, pues el pleno del circuito debería resolver esta contradicción de criterios. Pero bueno, entonces ya, para finalizar, ya solo nos quedan 5 minutos, solo les quiero decir que, bueno, todos los videos de las sesiones se quedan grabados en la página de YouTube de Actualizándome y también en mi página personal que se llama Johnny Derecho Fiscal. Y pues les agradezco la atención. Las siguientes sesiones vamos a hablar sobre la sentencia de datos personales, que no nos dio tiempo ahorita, y sobre otras como la prueba pericial contable. Hay una también que se me hace interesante de una de las multas de control de obligaciones, y voy a buscar alguna otra igual interesante. Si alguno de ustedes tienen recomendación para hablar sobre alguna sentencia o jurisprudencia, me lo pueden comentar y con gusto la platicaríamos. Si no, no sé si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues de mi parte sería todo. Gracias, Eugenia. Gracias, Miguel. Gracias, Adrián, Antonio, Claudio, Gerardo, Juan Carlos, Sergio y a los que estuvieron atentos a la plática. Gracias, Adrián. Saludos a todos. Y bueno, espero, voy a tratar de buscar igual jurisprudencias recientes para la siguiente plática y las sentencias del 69 para la siguiente plática también, que es un tema muy interesante, para que estén atentos. Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Los dejo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.